y de la autoproducción en concreto, ¿de acuerdo? Entonces, tengo que agradecer mucho a Alberto, que está en la otra sala, porque es el que ha preparado el material en el que yo me he basado y lo he intentado de algún modo pues que sea más atractivo, ¿no? O que se pueda seguir de mejor manera, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar. ¿Esto ya funciona? Ahí está. Bueno, esto sería a modo de introducción lo que es la línea temporal del ayer al hoy. Estaríamos al final de la flecha y simplemente hablar que una cosa muy importante que ha pasado en la normativa del Estado es que hemos cambiado de modelo energético. En cierto modo, parte de nuestras reclamaciones a día de hoy es volver atrás. ¿Por qué? Porque hasta el año 88, esta flecha sería hasta aquí, ¿vale? Hasta el año 88, la gestión del sistema eléctrico era una gestión estatal y el gobierno decía qué tecnologías se desarrollaban, cuánto cobraban por el desarrollo de esas tecnologías. Estaba todo, digamos que de algún modo orquestado, y a partir del año 97 eso cambia y entra en vigor lo que se conoce como liberalización del sector y la libre competencia, ¿de acuerdo? Eso tiene unas implicaciones que explican muy claramente lo que ha pasado a día de hoy. Entonces las renovables, en este cambio de modelo o este cambio de paradigma, ¿cómo se ubican? Pues primero lo que tenemos es los orígenes, donde se empieza a hablar de las renovables, se empieza a hablar de la eficiencia energética. A continuación entra por primera vez ya en vigor lo que es el mercado eléctrico y el régimen especial. Tenemos el boom de la fotovoltaica, ¿de acuerdo? Por todos conocidos, lo que pasó entre los años 2004-2009. Y finalmente la quiebra y lo que Alberto denomina satanización del sector, ¿de acuerdo? Hasta el día de hoy. Entonces parece que la evolución de las renovables, tal como las conocíamos, que era poner tu instalación y verter a red, se frena y se colapsa. No hay manera. La normativa directamente no desaparece, pero sí que aparecen un montón de reales decretos, órdenes ministeriales que lo que hacen es sepultar a las renovables como las conocía. Pero aparece una oportunidad, y esa oportunidad es la autoproducción. La autoproducción es que cada uno, en vez de inyectar a la red eléctrica, se inyecta a la red de casa y consuma de ella. Entonces, en cierto modo, se empodere, se independice del suministro eléctrico, ¿de acuerdo? Entonces, autoproducción es una herramienta clave del cambio de modelo energético porque el ciudadano coge un papel dominante en la situación y entonces en ese momento hay otro objetivo político nuevo que es frenar, ¿de acuerdo? Parecía que era suficiente atacar a la renovable convencional, pero la autoproducción se sataniza. Y finalmente, pues nuestro consejo, qué es lo que se puede hacer, dar un poco ideas de qué alternativas nos quedan en esta situación tan apocalíptica, ¿no? ¿Se puede hacer algo o no se puede hacer? Oímos muchas veces que esto es ilegal, esto no se puede, esto económicamente no sale. Entonces uno de los objetivos de esta jornada es explicar qué se puede hacer, ¿vale? Pues empezamos. Esto es una gráfica muy conocida, es historia de la energía, es la evolución del precio del barril de Brent, donde vemos dos crisis del petróleo, una en el 70 y otra a finales de los 70. ¿Qué ocurre? Que este pico que vemos aquí, que tenemos en esta zona, esto coincide con la guerra civil iraní, entra el poder musulmán y automáticamente el precio sube por las nubes. Y hasta entonces no se había hablado ni de energías renovables ni de eficiencia energética, no hacía falta. Se creía en que la energía, las fuentes de energía eran infinitas, nunca se iban a agotar, iban a ser disponibles por siempre, pero de repente se ve que eso no es así y encima está en el control de unas pocas personas. Entonces aparecen unos términos que son energías renovables, eficiencia energética, reducción de la dependencia energética. Eso empieza primero a entrar en la conversación, digamos, de los poderosos, y más adelante y poco a poco en el pueblo llano, ¿de acuerdo? Entonces todos, a día de hoy en nuestro entorno, oímos hablar de esto, ¿vale? Bueno, entonces ahí vienen los orígenes. La autoproducción, ya en los 80 se reconocía la figura del autogenerador, la persona que generaba por sí misma, y decir que eran instalaciones industriales, su objetivo no era generar electricidad. Hacían una actividad industrial y generaban electricidad, por lo cual les daban facilidad para conectar esa electricidad a la red. El precio era regulado, igual que todas las tecnologías, como he dicho antes, era un mercado regularizado e intervenido, y tenía alguna excepción de impuestos porque estaba dando electricidad pues, en muy buenas condiciones y con unos méritos que se reconocía, que eran los de la sostenibilidad y demás. Esto era principalmente plantas de cogeneración, las primeras plantas de cogeneración, y la mini hidráulica, de lecho fluyente, que en el caso de Euskadi hay un montón, en Las Vegas del río Lea y demás, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Que ahí es cuando realmente en el año 68 se regulariza todo esto, aparece el marco legal estable, el Estado dice yo quiero nucleares, yo quiero centrales de carbón, yo quiero lo que él decida, ¿de acuerdo? Todas las centrales nucleares que se han hecho en el Estado
han sido dentro de este régimen, por lo cual han sido solicitadas por el gobierno, ¿de acuerdo? Entonces, en un mercado libre, la gente, nadie ha decidido ir a las renovables, porque algo que no se dice es que en efecto no son económicas y no tienen ayudas, ¿de acuerdo? Es un sistema eléctrico de gestión estatal, intervenida, centralizada, dura hasta el 96, ¿de acuerdo? Aparece como primera vez el término régimen especial, que regula la generación de renovables. Las que se empiezan a oír son la solar y la eólica. Y se habla por primera vez de prioridad de acceso. Se habla, no se regula, pero se dice que como tienen beneficios, pues vamos a dejar que las renovables entren con prioridad sobre el resto de tecnologías. Vale, esto es un poco sentar las bases, poner los primeros cimientos. Casi nadie, prácticamente no hay instalaciones que se instalan en este periodo, pero sí que se empieza a hablar y eso al final es los primeros pasos pues, de construir algo, ¿vale? En el 97 aparece el sector eléctrico y automáticamente todo cambia, porque el modelo ya no es el de gestión estatal, sino automáticamente se cree y viene también, en cierto modo, dirigido desde el Tratado de Maastricht, que el mercado libre es aquel que va a dar, en cierto modo, los precios más bajos, la mayor eficiencia, y entonces cada uno puede instalar, quien sea, Pello puede instalar una tecnología con el dinero y lo vende al mercado. Si genera lo suficientemente barato, se lo compran, si no, se lo comen, ¿de acuerdo? Esa sería un poco la nueva filosofía, y esto iba a funcionar mucho mejor. Luego veremos que no es así. Entonces esto se supone que iba a mejorar la eficiencia y reducir costes. La electricidad se ha multiplicado, pues no sé cuánto es el valor, pero probablemente... ¿Tenéis el dato? ¿Cuándo se ha multiplicado la electricidad en los últimos años? ¿Últimos 10 años desde la realización? 3 veces, más o menos, para que hagamos una idea, ¿no? Luego se abandona la noción de servicio público y bien común. Ya, esto es una cosa muy importante porque se dice de una forma reconocida que ya la electricidad no es un bien, es un lujo y es un producto, y como decía Eduardo Montes en la entrevista del Follonero, esto es como, no sé si ponía el ejemplo de las conservas. O sea que si tú puedes pagarlas, las compras, y si no, pues no las compras. La electricidad es algo que sirve para calentarse, para preparar la comida, otra tela, ¿eh? ¿De acuerdo? Está escrito en un decreto, en una ley, mejor dicho. Se liberaliza la generación y la comercialización, ¿de acuerdo? Libremente tú puedes generar y puedes comercializar. De hecho, nosotros como cooperativa es una de las cosas que intentamos, ¿no? Generar renovable y comercializar, y dentro de unos principios de no beneficio. Finalmente, lo más importante es que se crea el mercado eléctrico, que es la principal arteria de este sistema en la cual subir. Es muy importante esta imagen que tenéis aquí, porque se convierte la electricidad, el sistema eléctrico, en un negocio que mueve millones de euros. Hasta antes se entendía como otra cosa, y ahora empieza a ser un negocio donde los grupos fuertes económicos se empiezan a agrupar en torno a las grandes eléctricas para sacar todo el dinero del pueblo. De hecho, lo han hecho bastante. Bueno, y las energías renovables, pues dentro de lo malo, este régimen trae una buena cosa, que ya se empieza a hablar y a poner las bases más serias de las renovables, primero poniendo objetivos. Ya hay objetivos, se pone que para el año 2010 hay que alcanzar un 12% de la presencia de las renovables, lo cual un objetivo es lo primero, antes de ponerte a hacer algo, es marcarte a dónde quieres llegar, ¿no? En todos los ámbitos de la vida. Se reconoce la necesidad de que cobren una prima porque tienen beneficios, son energías limpias, reducen la dependencia exterior, tienen una componente de soberanía del ciudadano, equilibra la balanza de pagos, etcétera, etcétera. Se establece una revisión periódica de esa prima, y en el año 2000 aparece el primer reglamento técnico de cómo instalo yo unas placas fotovoltaicas, lo cual también es muy importante porque ya se regula la norma de cómo tienes que hacer las conexiones y demás. Hay que decir que hasta el año 2004 prácticamente no hay renovables, ¿vale? Esto es simplemente el marcar una declaración de intenciones, allanar el camino, pero todavía no empieza, ¿vale? La gente muy bien no sabe muy bien qué es eso, no se tiene experiencia, y la gente pues cuesta un poco tirarse de la piscina porque las condiciones también hay que decir que no eran muy propicias. Sin embargo, con este Real Decreto, que es con lo que empieza el boom de la fotovoltaica, ya la gente se empieza a animar con los siguientes hechos. Se desarrolla el régimen especial como una actividad económica duradera. Tú puedes invertir a día de hoy y el Estado te aseguraba unos beneficios por cada kilovatio hora que producías para la vida de tu planta. Eso era o una tarifa, que era una tarifa mayor de lo que tú pagas por la electricidad, salía mejor generar electricidad, invertirla que consumirla, lo cual es un contrasentido. Lo que se hacía hasta esa época era tú poner tu instalación fotovoltaica, tirar una línea hasta la red de distribución, donde te diga la compañía eléctrica de distribución, y tú consumes con otra toma, porque salía mejor. Eso yo cuando estuve en Alemania y lo contaba, no se lo creía.
sea, como en Alemania te dicen la prioridad es que tú generes en tu casa y si te sobra ya te la compramos, pero te la compramos por un precio más barato que el de la electricidad, o sea, más caro, eso, por menos precio que el de la electricidad, ¿de acuerdo? Y luego hay otra opción que es ir al mercado, sacar el precio y recibir una prima, pues también reconociendo sus beneficios que he comentado. Decir que las fotovoltaicas de menos de 100 kilovatios reciben unos ingresos generosos, cobran bien. Y esto lo que hace es que automáticamente un montón de gente que no tiene nada que ver con el sector traiga todos sus ahorros para intentar invertir aquí y sabiendo que pues, el Estado te iba a asegurar unos beneficios, pues se mete aquí como el que invertía antes pues, en otras cosas, ¿de acuerdo? Entonces hay que decir que nosotros también desde el grupo local criticamos severamente esta forma de hacer política porque fue realmente dilapidar el sector y en cierto modo justificar parte de la mala prensa que se echó sobre las renovables. Por lo que creemos que es la forma de cómo no hay que hacer las cosas, ¿de acuerdo? Y luego los compararemos con otros países. Es decir, que permite el autoconsumo, pero nadie va a autoconsumir porque le va a salir mucho caro. Entonces, aunque te permite el autoconsumo, legalmente tú puedes consumir tu electricidad, pues te pagaban 4 veces más por vertir la red. Por lo cual no creo que nadie lo haría, ¿de acuerdo? Salvo luego instalaciones aisladas, gente pues, que no se podía conectar a la red de distribución, ¿vale? Y bueno, se convierte en un negocio. El tema fotovoltaico y renovable, principalmente fotovoltaico, que es el que sale más beneficiado de esta nueva normativa, se convierte en un negocio. Y aquí, si tienes 4 metros cuadrados, 4 metros cuadrados de placas que ponías, y así, pues como lo hacemos todo, ¿no? A la brava. ¿Qué pasa? Aparece otro Real Decreto que es prácticamente lo mismo, con unas pequeñas modificaciones. Deroga el Real Decreto anterior, 3 años después, simplemente, pues no cambiando nada. Cambia simplemente que ahora hay unos objetivos por tecnología, se marca, pues cada tantos años vamos a llegar a estos megavatios instalados y luego ya veremos lo que hacemos, ¿de acuerdo? Y también dicen que la retribución de la fotovoltaica prácticamente se mantiene. Se mantiene hasta que llega el primer hachazo a esta fotovoltaica, que como ya hemos dicho tampoco es una forma de generar que nos gusta. Pero llega el primer hachazo con este Real Decreto del año 2008, que lo que dice es, se restringe el crecimiento de la fotovoltaica asignando unos cupos. Cada 3 meses solo se pueden instalar tantos megavatios. Si se cumplen, ya no instalan nadie más hasta que se abra el siguiente periodo. Y encima la retribución baja. Ya se cobra bastante menos. ¿Qué pasa? Pues que cuando se corre el rumor, la gente empieza a instalar, vamos, de cualquier manera, mete las instalaciones ahí en el registro, a paquete, y lo que ha pasado al final es que el crecimiento de las renovables ha sido esto. Si os fijáis, aquí, justo antes de que entre este Real Decreto, todo el mundo intenta ahí meterlos por registro a la instalación que está montando, y prácticamente después, esto a decir que vista bajo el prisma de hoy no es ni tan mala, pero simplemente esto va más a menos, y ahora estamos en una línea negra que seguiría por aquí por la pared, y que no, si acaso está bajando porque hay gente que no puede hacer frente a las nuevas reglas de juego, ¿de acuerdo? Entonces decir que un poco la edad de oro del sol, de la fotovoltaica, en el modelo de venta a la red es en estos años, ¿vale? Lo que hemos llamado el boom de la fotovoltaica. ¿Y después qué pasa? Esto es curioso, el déficit de tarifa no nace en el año 2009 ni en 2008, existía, pero no se hablaba de él. No se hablaba de él porque el oligopolio no tenía más remedio que decir mea culpa. Sin embargo, este es un momento propicio porque este crecimiento que hemos visto anteriormente le permite al oligopolio decir esto es culpa de las renovables y de las primas que han recibido. Entonces, se dice de repente, de la noche a la mañana, que hay una deuda de 30.000 millones de euros que los ciudadanos, sin saber nada, de algún modo, mediante nuestros representantes políticos, la hemos reconocido. Decir que esa deuda está basada en unos costes que no están auditados. Son los costes que declaran por transporte la red eléctrica española y por distribución las empresas distribuidoras que no se auditan, que el año pasado, en junio, fue una petición al Congreso de auditar esa deuda y 300 diputados de los 375 la bloquearon, algo que solo iba a dar más transparencia y más conocimiento sobre cómo se están haciendo las cosas. Por lo cual, en este momento, de la noche a la mañana, algo que llevaba ya gestándose pues cerca de 8 o 9 años, aparece y dicen que tenemos todos que pagar, o sea, está reconocida y está aceptada una deuda de 30.000 millones de euros. ¿De acuerdo? Esto lo que hace es que el oligopolio ahora puede pedir lo que quiera porque, oye, me debes dinero, ¿de acuerdo? Entonces esto justifica en cierta medida lo que ha pasado a continuación. Entonces, ¿qué pasa? Esto ya hemos dicho que cae sobre la fotovoltaica y se empiezan a aprobar una serie de medidas retroactivas que llevan al sector al caos, empobreciendo familias y todo hijo de pichichica ha decidido invertir en esto. Entonces es lo que Alberto ha llamado satanización del sector y yo lo he visualizado un poco con esta imagen y al final lo que ha dado lugar es que haya un montón de reales decretos. He puesto algunos,
Y luego faltan las órdenes ministeriales y demás, que el único objetivo para hacer frente al déficit de tarifa ha sido echar y echar losas sobre la espalda de las renovables. ¿Qué ha pasado en este tiempo? Pues decir, que empieza una campaña encarnizada de desacreditación de las renovables desde todos los medios. Y hay un dato curioso, que es el presidente de Iberdrola, Galán, pues el otro día yo leía la noticia de que había pagado a 40 periodistas el ir a ver el Mundial. Y yo digo, pues igual son periodistas deportivos y como patrocina, pues tiene algún tipo de convenio, pero la verdad es que no, son los periodistas duros de opinión, Luis del Olmo, toda esta gente, que ha ido simplemente a ver el Mundial, pues porque al señor director pues, le ha entrado en gana. Entonces eso igual también justifica esto que nos han vendido en todos los medios, de que no están listas, de que esto es un engaño, que esto todavía son quimeras, y esto simplemente es mentira, porque luego vamos a ver. El déficit de tarifa no ha dejado de subir desde que se paran las renovables, y de hecho surgió antes de que hubiera instalado algo significativo. Surgió en el año 2002-2003 y hasta el 2004 hemos dicho que no había nada. Por lo cual es un mecanismo, es un invento fiscal que se inventa pues, para subvencionar a las eléctricas pues, del erario público, en forma de deuda. Luego miles de familias arruinadas por no poder devolver los préstamos. Automáticamente las eléctricas se meten dentro del banco malo, son accionistas del banco malo por la oportunidad de pago. Entonces creo que haya adueñarse de ello, volver a recalificar o a rehacer la ley para tener pues, de una forma bastante económica todo ese plantel de producción fotovoltaica. Decir que grupos de inversores internacionales se querían contra el Estado prácticamente todos los días. O sea, digamos que el gobierno en cierto modo se ha metido en un berenjenal bastante serio, pero de momento parece que no le importa y no tiene ningún problema de seguir, en cierto modo, perpetuando ese modelo. Y esto no se acaba aquí, y no voy a hablar más, pero esto sigue todos los días, si veis los periódicos, hay unas cuantas páginas en las que siguen arrojando un poco de leña sobre ese problema. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ha pasado en Europa? La evolución de las renovables en Europa es la siguiente. Decir que todo este caos y que las renovables habían causado el déficit de tarifa es esta subidita de aquí, que tenemos hasta el año 2008, que ha generado un déficit de 30.000 millones de euros, lo cual es una aguda mentira. Nadie que sepa de energía, que sepa de renovables en este país, ningún experto de todos los signos políticos va a justificar que el déficit está hecho por las renovables. Y el caso es que Alemania, que es esta línea negra, donde hay mucha menos radiación, instalando unas placas que valen lo mismo aquí que en Hannover, ha logrado subir hasta allá arriba con una potencia que es más de 5 veces la que hay en el Estado y no ha generado deuda, no ha generado déficit de tarifa. Entonces, bueno, es una reflexión para que se quede ahí. Entonces, aquí cuando vemos que esto ya nos lo han cerrado porque no hay nada que hacer, el sector se apoya en una esperanza, y la esperanza es el autoconsumo. Mira, no me importa tu red, no me dejas entrar, es de todos, pero la gestionas tú, entonces voy a generar en mi red de casa. Entonces empieza a haber un movimiento para la autoproducción, de generar cada uno dentro de su propio domicilio, ¿de acuerdo? También decir que surgen algunas iniciativas, entre ellas sobre energía y otros movimientos de diferente índole alrededor de la energía. 2010, el sector pide que esto se regule porque el autoconsumo hasta antes nadie se había preocupado de que te dejaran, porque era mucho mejor vertir la red. Pero ahora mismo, como eso ya parece que no se puede, oye, hace falta una regulación que lo permita. El objetivo es la operación sin necesidad de incentivos. Ya sabemos que no nos va a ayudar nadie, pero también sabemos que las renovables han bajado su precio. Estamos muy cerca de lo que se conoce paridad de red. Paridad de red es cuando empieza a ser más barato generar tu energía renovable en casa que comprarla a la distribuidora, a la comercializadora. Eso se ha alcanzado, ya se dice, en Canarias, y esto es como una ola que va subiendo poco a poco desde el sur de la península por el simple hecho de que los costes de los módulos han bajado un 80% en los últimos 4 o 5 años. Y como ya sabemos, el precio de los combustibles fósiles no van a dejar de subir por razones físicas de que los recursos son finitos, la gente quiere consumir más y eso se acaba. Entonces sabemos que la paridad es algo que si no llega este año, llegará dentro de 2 años, entonces la alternativa es tirar fuera. ¿Qué se pide para que esto sea posible? Lo que se pide es primero, señor, déjenme conectarme a la red interior de mi casa, y segundo, vamos a definir los términos, porque si no sabemos lo que es cada cosa, pues de mala forma podremos acogernos a ellas. Y se empieza a hablar ya de autoconsumo total, cuando tú consumes todo lo que generas, o autoconsumo parcial, cuando lo que no puedes consumir, pues lo viertes a la red de distribución. Estos son conceptos, ¿de acuerdo? Y esto al final aparece escrito en este Real Decreto, que aparece en noviembre de 2011, días antes del cambio de gobierno, lo cual daría también para algún interesante debate.
Y lo que tenemos es que por primera vez se regula la conexión a red interior, ya te dicen cómo y en qué condiciones te puedes conectar a la red de tu casa. Facilita los trámites de conexión. Antes, ya digo, si tú te querías conectar en el cuadro eléctrico de tu casa, imposible. La distribuidora te va a decir, tienes que ir hasta aquel punto de allí, pagarte todo el coste de la obra, probablemente te diga que me hace falta un transformador que te lo pagas tú y me lo regalas. Entonces antes era así, ahora ya se puede conectar en casa. Y plantea por primera vez el desarrollo de la generación distribuida. Y yo creo que esto es un concepto clave para entender el cambio de modelo energético. ¿Por qué? Porque se trata de pasar de esta foto de aquí, esto es un sistema centralizado o descentralizado, donde los núcleos de producción, los núcleos de producción están en unos sitios que son propiedad de unos señores que son los dueños de las redes y de la capacidad productiva, y los puntos finales somos todos nosotros, que lo más que podemos hacer es pues decidir a quién pagamos, ¿de acuerdo? Pero automáticamente nace el concepto de que vamos a ser todos actores activos de este sistema, vamos a ser generadores, vamos a ser consumidores, vamos a ser almacenadores de electricidad. Y esto lo que hace es que la red sea más de este tipo, una red más, sería un poco comparar la red de los grandes medios de prensa con la red del internet, ¿de acuerdo? Esta relación de aquí es una relación de poder, claramente. Aquí está muy claro quién manda, quién provee y quién consume, y aquí todos somos, en cierto modo, soberanos en el tema en más o menor medida, pero la electricidad que sale de mi casa la va a consumir mi vecino y la gran eléctrica de antes ni se entera. Por lo cual yo creo que todos vemos muy claros por qué al gran oligopolio no le interesa que esto se desarrolle. Porque esto significa que en un negocio donde antes había 5 vamos a entrar millones de personas. Entonces, se dice que este es el Real Decreto que lo manda, pero a forma específica el régimen económico de esto se va a regular en un Real Decreto que va a aparecer en abril de 2012. Esto lo regula el Partido Socialista, en abril ya no estaba, ¿de acuerdo? Y queda un poco colgado, pero no solo es que regule este Real Decreto, también hace un borrador de esa regulación específica que hace falta. Y sale pues prácticamente el mismo día. Y esta regulación es lo que vamos a hablar, porque esto es un poco el gran debate del autoconsumo, ¿de acuerdo? El primer borrador aparece en noviembre de 2011, ya digo, los últimos días del gobierno del Partido Socialista. Decir que regula el balance neto. Con este borrador tú podías generar, te contabilizaban lo que generabas, podías consumir, te contabilizaban lo que consumías, y al final de ciertos periodos decían, pues tú has generado más de lo que consumes, te pagamos. Tú has consumido más de lo que generas, tienes que pagar. Esto era el balance neto, esto es lo que el sector busca y esto es lo que ocurre en Italia, en Alemania, en Brasil, en un montón de países. Y esto me acuerdo que en su momento incluso había gente del sector que no le parecía del todo bueno. Yo creo que ahora mismo, sin dudar, nos lanzaríamos a coger esta propuesta. Y decir que plantea pagos de peaje y el servicio de balance neto. Esto es lo que nos gustaba mucho. Que te dejaban hacer el balance neto, pero igual por estar suscrito a ese servicio, pues tenías que pagar unas pequeñas tasas, ¿no? Y no se veía por qué tenía que ser así. ¿Qué pasa? Que automáticamente esta línea de puntos es simplemente que hay un cambio de gobierno, estos dos señores entran en juego, y lo que empieza a pasar ya es la de baile, ¿no? Aparece la primera Real Decreto, el gran golpe mortal contra las renovables, donde ya nadie cobra prima. Esto fue en enero del 2012, la primera ley fuerte que hace el nuevo gobierno del Partido Popular. Llega abril y no pasa absolutamente nada, ese Real Decreto que iba a salir no pasa, no sale. Automáticamente empieza un feroz ataque a las renovables, todo lo que os he contado antes vendría aquí. Todos los periódicos, todos los medios se encargan de dar cera a las renovables, son las culpables de todo, son la encarnización, vamos, del mal. Y al final, en julio, un año, bueno, es casi en julio, pero esto es julio del 2013, ¿vale? Habría que matizar. O sea, prácticamente año y medio después de ese primer borrador sale otro. Y este es el borrador que lo he puesto en rojo porque este es el que a día de hoy es el que nos mete el miedo en el cuerpo. Este es el borrador de julio del 2013 que dice los siguientes puntos. Bueno, ya no se puede hacer balance. Ese balance de lo que tú generas y lo que consumes ya no existe. ¿De acuerdo? Tienes que pagar derechos nuevos por conectarte a tu casa. O sea, esto es como si te cobran por conectar el tostador. ¿De acuerdo? Tienes que pagar por eso. Todos los autoproductores deben pagar un contrato con la distribuidora aunque no consuman. No sé si sabéis que a día de hoy el gran pago de la factura es el término de potencia. Pues simplemente aunque tú generes y vayas a demandar mucha menos energía, tú tienes que pagar, igual que cualquier consumidor, esa mitad del contrato como un coste fijo por la potencia. La electricidad no consumida será entregada gratis a la distribuidora.
Lo que tú generas y sale, se lo queda la distribuidora, además de todas las multas o todas las tasas que van detrás. Se crea un registro administrativo de autoconsumo. Si tú autoconsumes, te tienes que apuntar en una lista, lo cual pues viene a decirnos que en el futuro probablemente vengan nuevas normativas, nuevas cosas, ¿de acuerdo? Y nuevas multas, nuevas tasas, muchas cosas. Y finalmente, esto es lo que más se habla, se crea un nuevo impuesto específico para autoproductores que se llama peaje de respaldo o tasa al sol. Creo que eso es lo que ha motivado que hayamos puesto al sol entre rejas. Porque si tú decides beneficiarte de la propia electricidad que tú generas en tu casa y que no sale a la calle, tienes que pagar una tasa que por los números que se manejan venía a ser el 7%. Y aparte, no viene aquí, pero también lo voy a comentar, esa instalación tienes que ponerte un contador que te lo pagas tú, lo cual hace completamente inviable que nadie se pudiera acoger a esto. Y si rompemos cada una de estas reglas, principalmente esto de no registrarnos, puede haber multas de hasta 30.000 millones de euros, lo cual es parecido a un escape de una central nuclear, parecido, no es exactamente lo mismo, falta grave regulada por el sector eléctrico. ¿Vas a preguntar algo? Sí, no entiendo bien. Estamos hablando de un caso en el que solamente es para consumir en tu casa. Sí. Es un borrador, ¿eh? Eso es lo que a día de hoy... Conexión de red interior, a veces los términos no... Sí, conexión a red interior es conectarte a todo... Sí, para el enchufe. Para distribuirlo por dentro de Eso es, algo que has pagado tú, que es tuyo... de tu casa. Eso es. Vale, perdona. No tiene ninguna justificación. Yo creo que los que estáis un poco al día ya habéis oído el ejemplo de los tomates, ¿no? Que si alguien decide ponerse una huerta en el jardín, cultivar sus propios tomates para comérselos, pues es como si el gobierno diría, está muy bien eso, pero tienes que pagar una tasa al frutero de abajo, porque si a ti un día no tienes tomates y quieres tomate, aunque no quieras, automáticamente ese hombre no va a cerrar porque tú seas tan egoísta de querer generarte tus propios tomates. Entonces la filosofía es eso. También hay otro ejemplo que es el de las bicicletas, que si tú decides ir en bicicleta tienes que pagar un peaje a las gasolineras, pues por motivos más que nada peregrinos. También decir una cosa, esto no se ha tenido que justificar nunca porque el gobierno no permite preguntas que no sean de los medios que son afines a él, por lo cual nadie ha tenido que justificar esto, porque sería un problema, porque no se puede justificar de ninguna manera, va contra todas las directivas, y nosotros del grupo local tenemos la certeza absoluta de que esto ya ha hecho su trabajo, que es acojonar, que es que la gente piense que esto no se puede hacer, que esto es ilegal, que se oiga el rum rum por la calle de que generar a día de hoy es simplemente poco más que un disparate. Pero estamos también convencidos, esto es de julio de 2013, a día de hoy no sabemos nada, nadie habla de esto, esto no va a salir. Entonces, lo más importante de esta charla, de mi parte, sería lo siguiente. Es que invitamos a la gente, bueno, faltaría esto, que es un poco un análisis, es un chiste que recogí de internet, y decir que esto hay que entenderlo también en un contexto de política de gobierno, que nos están diciendo por un lado lo siguiente. Mientras que el gobierno inculca la idea de austeridad y ahorro, a machamartillo, que es un término de Alberto, me ha gustado lo que he puesto ahí, a la sociedad, por otra parte bloquea el desarrollo de la autoproducción. ¿Pero qué mal tiene la autoproducción? La autoproducción permite lo siguiente, permite un ahorro para el consumidor eléctrico. Si yo ahorro, pues podré consumir más y todo eso que se busca. Los antes, claro. 7%, 3%. A ver qué hacéis, a ver si lo veis. Está bien. Nosotros lo podemos meter las cosas, en plan, un escrito. Está preparado a la noche. Cambiamos el techo, ¿eh?